presidente de Venezuela y también es catedrático de la Universidad de Harvard. Señor Moraldi, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bueno, veíamos en este panel que había una gran discusión sobre las energías renovables y la inversión que está haciendo Latinoamérica también para intentar ser independiente en materia energética. ¿Usted considera que algunos países de la región están haciendo bien la tarea y qué deberían hacer los que están un poco atrás, digamos, en esta tarea? Fíjate, en la última década hemos presenciado el incremento más grande de la historia del precio del petróleo y del gas, ¿no? Y eso ha llevado a un boom de inversión tremenda en energía en el mundo entero, en particular en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos, muy impresionante. Sin embargo, Latinoamérica en esta década no ha aumentado su producción de hidrocarburos, lo cual es muy paradójico porque era un momento tremendamente propicio para haberlo hecho. Ahora, el hecho de que Latinoamérica haya mantenido su producción estancada esconde que hubo países que fueron tremendamente exitosos, en particular Brasil y Colombia. La política energética de Brasil ha sido realmente un éxito rotundo en el sentido de que no solo desarrolló su producción de petróleo, sino también desarrolló su producción de renovables de etanol y por primera vez en la historia, Brasil va a ser un país autosuficiente en materia energética. El caso de Colombia también es un caso de mucho éxito, un país que ha duplicado su producción a pesar de que tiene reservas mucho menores a las de los otros países de la región, en particular a Venezuela o a México. Eso contrasta con la situación de México y Venezuela, que en esta situación súper favorable de precios del petróleo tan altos y además con una base de recursos formidable, porque Venezuela tiene las reservas más grandes de la región y México tiene las terceras más grandes de la región, muy por encima de las reservas que tienen países como Colombia o Argentina. Y sin embargo, estos dos países han tenido una significativa declinación. México está actuando de manera muy decidida a partir de este año con la reforma energética que abre grandes oportunidades y México también se está planteando unos objetivos muy ambiciosos en materia de renovables y de temas de energías alternativas. O sea que pareciera que en el caso de México hay un cambio de política muy decidido que va a llevar a posiblemente resultados positivos en la próxima década. En Argentina, que es uno de los países que también ha tenido un retroceso muy grande en la última década, pasó de ser un importante exportador de energía a ser un importador neto de energía, buena parte porque cayó tremendamente su producción. Se dio el descubrimiento de importantísimas reservas de lo que llaman de shale gas, de gas de lutitas, y esto está produciendo una mini revolución energética en la Argentina, que todavía es muy temprano para saber qué magnitud va a tener. El potencial es muy grande, pero también los obstáculos no técnicos, sino los obstáculos más bien políticos, de credibilidad, de un país que ha tenido una política energética muy poco favorable a la inversión en el pasado, entonces hace que haya temas de credibilidad. Sin embargo, pareciera que en Argentina se va a dar un incremento muy importante de producción. O sea que tenemos una historia mezclada en la región, países que lo han hecho muy bien, como el caso de Brasil y quizás Colombia, países que parece que están apuntando a una dirección muy positiva, como el caso de México e incipientemente Argentina, y países como Venezuela, que a pesar de tener el potencial más grande, no están aprovechando ese potencial. Precisamente en el tema de recursos renovables, de nuevas tecnologías, usted mencionó el ejemplo de México, que está adelantando una política ambiciosa. ¿Considera que los países de la región deberían seguir un poco esa tendencia que se debe hacer a través de políticas, de este avance en tecnologías? Sí, es un tema complejo porque cuando tú tienes países que tienen todavía situaciones de dificultad en términos de pobreza y de desigualdad, las energías renovables en general, no todas, pero en general, no son tan competitivas como las energías fósiles, ¿no? Como el petróleo, el gas y el carbón. Entonces, si uno hace una política pública para promover las energías renovables, el problema que uno tiene es que puede terminar generando más costos para la sociedad y eso puede tener efectos negativos sobre el desarrollo. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. Es decir, uno puede haber políticas inteligentes de promoción de
de renovables que, digamos, apoyen el crecimiento de estas energías sin, digamos, requerir subsidios demasiado grandes. Y por supuesto todavía hay temas tradicionales, energías renovables, pero tradicionales, no nuevas formas de energía como energía hidroeléctrica, que tienen un potencial todavía importante en la región. Claro, ahí hay todos unos obstáculos del tema ambiental, de temas de las comunidades que se afectan cuando uno desarrolla capacidad hidroeléctrica que hay que manejar con cuidado, pero también hay que recordar que América Latina es una de las regiones del mundo que tiene más agua y más potencial de hidroelectricidad, entonces ahí también hay otra ventana de oportunidad. Y por supuesto hay lugares específicos en que el tema solar, el tema eólico, inclusive energías, casos muy específicos del uso de la energía, digamos, del agua que viene de fuentes volcánicas de alta temperatura, ese tipo de geotérmica, ese tipo de alternativas están presentes inclusive en algunos países. Pero en general hay que decir que en muchos casos el gas natural y el carbón siguen siendo una alternativa mucho más barata, y en el caso del gas natural una alternativa comparada con las otras que no es tan negativa para el ambiente desde el punto de vista de las emisiones de CO2. ¿Cuáles son estos desafíos, pero también obstáculos, usted mencionó un par de ellos, que tiene en materia de desarrollo energético ahora la región? Mira, hay muchos, por ejemplo, la región se podría integrar muchísimo mejor. Debería haber un mercado de electricidad. Hay países como Colombia que están exportando electricidad a sus vecinos, pero debería integrarse la red eléctrica de la región. Eso requiere más que los incentivos económicos. Son relativamente fáciles de lograr. Lo que hay es que tener la decisión política de resolver los temas regulatorios y simplemente tener la decisión al más alto nivel de lograr esa integración. Lo mismo con el tema de gas. Nuestra región está totalmente fragmentada en el mercado de gas. O sea, básicamente los países, excepto en el cono sur, que hay cierta conexión entre Bolivia, Argentina, Brasil y con Chile desde el lado argentino, el resto de la región está, y eso podría incrementarse, esa interconexión, pero en el lado norte tenemos muy poca interconexión, y lo mismo entre Centroamérica y México y los Estados Unidos, etc. Lo lógico sería unificar a la región. En el Caribe, por ejemplo, también hay un potencial importante de crear un gasducto que vaya desde Trinidad hacia las islas del Caribe. Hay mucho potencial de integración. Entonces, ese es un tema, un reto grande de la región, el tema de integración energética. El otro tema es el tema de las políticas públicas que permitan desarrollar los recursos fósiles, ¿no? El petróleo, porque independientemente de que tenemos que ir hacia una matriz energética mucho más renovable en el mundo, no cabe duda de que hay que desarrollar nuestras capacidades en hidrocarburos y en petróleo y gas, y eso requiere políticas públicas que permitan dar credibilidad para atraer la inversión extranjera. Una de las cosas que ha ocurrido en América Latina es que hemos tenido ciclos de que hay inversión, pero después los gobiernos cambian las reglas del juego, expropian o nacionalizan a las empresas o suben dramáticamente los impuestos, entonces cae la inversión, entonces pasa un tiempo con la inversión declinando o muy baja, y entonces otra vez los gobiernos vuelven a abrir el sector, vuelven a privatizar, vuelven a invitar a los inversionistas y volvemos a empezar, ¿no? Entonces, una de las cosas que requerimos es políticas de mucho más largo plazo, de más largo aliento, con una visión que no sea una cosa que cada gobierno cambia la política. Un ejemplo bien notable de eso es Brasil. Brasil ha tenido con ciertos cambios, porque bueno, obviamente hay cambios de gobierno, hay cambios de visión, pero ha tenido una continuidad que le ha permitido al país, que era el principal importador de energía de la región, ser por primera vez autosuficiente, ¿no? Ese es un ejemplo de algo que demuestra que una política a largo plazo puede tener éxito. Lamentablemente, en el resto de la región no tenemos demasiados ejemplos de una continuidad en las políticas que permita desarrollar el potencial. Francisco Morales, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bien, y nosotros continuamos con más de la conferencia CAF 2014. Hacemos una pausa y en segundos regresamos también con esta transmisión en vivo.